continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. En disturbios se terminó una nueva jornada de protesta de los llamados chalecos amarillos en Francia. Exigen la renuncia del presidente Emmanuel Macron. La Torre Eiffel y otros centros culturales cerraron sus puertas para evitar ser alcanzados por la violencia que normalmente se presenta en estas movilizaciones. Evo Morales busca un cuarto mandato presidencial en Bolivia luego de que el Tribunal Supremo Electoral aceptara su candidatura a la reelección. La decisión ha desencadenado en una ola de protestas en varias regiones del país. El Consejo Nacional de Comercio y los Servicios de Venezuela asegura que el 40% de los negocios han cerrado en este año 2018 debido a la crisis sociopolítica por la que atraviesa el país. En Italia, al menos 6 personas murieron y otras 100 resultaron heridas tras una estampida durante un concierto en una discoteca en la provincia de Ancona. 13 de los heridos se encuentran en estado grave. Y en CST, la sonda Osiris-Rex, después de casi 27 meses de viaje, llega al asteroide Bennu para investigar el origen del sistema solar. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez. Como siempre, es un gusto acompañarlos a través de la señal de NTN24, el canal de las Américas. Recuerden que estamos en Twitter, @latardenTN24, @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Así comenzamos. Por cuarto sábado consecutivo, las calles de París vivieron una nueva jornada de protestas en rechazo a las medidas económicas del presidente Emmanuel Macron. En medio de los fuertes enfrentamientos, la policía lanzó gases lacrimógenos y chorros de agua en contra de los manifestantes. Los desmanes en la capital francesa dejan más de 600 detenidos y que permanecen bajo custodia de las autoridades. Como medida preventiva ante los actos vandálicos, importantes sitios turísticos como la Torre Eiffel cerraron sus puertas al público. Miles de ciudadanos se movilizaron hasta el Arco del Triunfo en París. La fuerza de seguridad aguardó la llegada de los manifestantes. La protesta inició de manera pacífica, pero pronto la violencia volvió a tomarse las calles. 8.000 efectivos fueron desplegados para contener los disturbios. Los enfrentamientos se extendieron durante todo el día. Nuevamente, varios vehículos fueron incinerados. Viviendas y locales también resultaron afectados. Los callejones aledaños al centro histórico de París se convirtieron en escenarios de batallas campales. Heridos, arrestos y destrucción es el saldo que deja el cuarto fin de semana de protestas que inició por la alza del precio de la gasolina. Ciudadanos en Lyon y Toulouse también alzaron su voz contra el gobierno francés. Al unísono, los denominados chalecos amarillos pidieron la renuncia de Emmanuel Macron. Y el presidente de Estados Unidos atribuyó estas protestas a la supuesta impopularidad del Acuerdo de París contra el cambio climático. Este sábado el mandatario aseguró a través de su cuenta de Twitter que las manifestaciones de los chalecos amarillos son prueba de que el pacto climático, según él, no está funcionando muy bien. En días recientes, el republicano ironizó sobre las concesiones hechas por el presidente Emmanuel Macron ante el movimiento de los chalecos amarillos, estimando que el Acuerdo de París estaba destinado al fracaso. El Acuerdo de París no está funcionando muy bien para París. Protestas y disturbios por toda Francia. La gente no quiere pagar grandes sumas de dinero, muchas a países del tercer mundo que son cuestionablemente dirigidos, para tal vez proteger el ambiente. Cantaban "Queremos a Trump, amo Francia". Un colectivo organizado por redes sociales sin una ideología política definida, pero con el objetivo de defender, dicen ellos, los intereses de las clases populares, es el que tiene en jaque al gobierno de Emmanuel Macron. Los llamados chalecos amarillos son los protagonistas de la más grande revuelta social de las últimas décadas en Francia.
Son personas del común de las llamadas de a pie, sin filiación política conjunta o un liderazgo definido. Solo los distingue un chaleco amarillo, una prenda que difícilmente pasa desapercibida y que es de uso obligatorio para los conductores de vehículos pesados en Francia. De ahí nace el movimiento social que tiene en jaque a Emmanuel Macron. Esta creciente ola nació hace algo más de un mes dentro de la clase media trabajadora que reside en las periferias de las grandes ciudades, sector de la sociedad que expresó su descontento por las políticas fiscales del Ejecutivo. Creen que las reformas que se plantean desde el Palacio del Elíseo golpean directamente su bolsillo. Son diferentes y variadas las razones, pero en especial rechazan que se pretenda subir los impuestos al combustible, además de los recortes financieros a sectores como el de la educación y la salud, mientras que a las personas con grandes capitales se les ofrece ventajas fiscales para que sus fortunas no salgan del país. La gente de Europa, la gente de Francia se va agotando poco a poco, con impuestos de todo tipo. Así que ya hemos tenido suficiente. Tiene que parar. No hace mucho tiempo fuimos testigos de la primavera árabe. Creo que ahora estamos viendo el invierno europeo. Estoy comprando los dos, pero creo que si desafortunadamente llegamos a eso, tendremos que seguir adelante. Los chalecos amarillos cuentan con un gran respaldo popular. En la primera jornada de protesta salieron a las calles de toda Francia cerca de 300.000 personas, pero aunque con el transcurso de los días se ha disminuido la participación en las movilizaciones, expertos creen que este colectivo difícilmente desaparecerá. Según sondeos, los chalecos amarillos cuentan con casi el 70% del apoyo del pueblo francés, que cree que son justos los reclamos. La tarde, fin de semana. Estamos acá para registrar nuestra participación en las elecciones primarias. Estamos convencidos con esa militancia, con ese pueblo que ha decidido seguir cambiando Bolivia mediante una revolución democrática y cultural, que el 27 de enero del próximo año, casi segurísimo, será una paliza a la derecha. Evo Morales va por su cuarto periodo en la presidencia de Bolivia tras una decisión del Tribunal Supremo Electoral. El organismo declaró como legal la postulación de Morales para un nuevo mandato, a pesar de que en un referéndum constitucional el 21 de febrero del 2016 la mayoría de los bolivianos le dijo no a una nueva reelección de este líder indígena. La decisión desencadenó en una ola de protestas en todo el país. Una mujer falleció y 2 agentes de la fuerza pública resultaron heridos en enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Los bolivianos irán a las urnas en primarias en enero próximo. Allí también va a estar el presidente Evo Morales, como lo ha dicho esta semana, pues que va a darle una paliza a la derecha. Está hablando de su participación en las elecciones primarias. Mi primer invitado de hoy es Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Como siempre es un gusto y bienvenido a NTN 24. Ya lo ven en pantalla. Un gusto saludarlo. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Un gusto estar en tu programa. Expresidente, es un placer. El presidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, su partido político, insisten en que es un derecho humano el que el presidente Evo Morales pueda optar por seguir gobernando el país. Y esto se da, o este planteamiento es lo que ellos tienen como piso jurídico y social para sustentar una propuesta que no la permite, en este caso, la Constitución de Bolivia. ¿Qué va a hacer la oposición para que el presidente Evo Morales se ajuste no a lo que dice su partido, no a lo que dicen sus seguidores, sino a lo que dice la Carta Magna, que es la ley madre de todo país? Carlos Eduardo, seguir movilizados en defensa de la democracia, como has mostrado imágenes, y seguir haciendo las gestiones en el hemisferio para que la Corte de San José se pronuncie. No pueden guardar silencio. Si lo hacen, serían cómplices del golpe institucional, judicial, que está en curso en Bolivia. ¿Por qué lo denomino así? Porque Evo Morales ha usado su control de la justicia, del Tribunal Constitucional, del órgano electoral, para pretender que la reelección perpetua fuese un derecho humano, que ser tirano es un derecho humano, protegido por la Convención de Derechos Humanos Hemisférica, de la que somos signatarios todos los países. Para instrumentalizar este golpe, ha hecho unas llamadas primarias, entre comillas, que no son tal, es una inscripción antelada para validar la violación que él está cometiendo,
no hay competencia, no hay democracia interna, no es como en Colombia u otros países, es un binomio por partido y lo que él quiere en enero, con empleados públicos obligados a votar y sus cocaleros, en un proceso que no es de votación universal, es solo de militantes, pretender que sigue gozando de una mayoría que hace mucho tiempo perdió. El sistema hemisférico en la OEA debe pronunciarse, la Corte de San José. Hemos pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los gobiernos de Colombia y de Brasil, que fueron garantes del acuerdo constitucional del año 2009 en Bolivia, que pidan que la Corte de San José dictamine si la reelección es o no un derecho humano. La Comisión de Venecia, jurisconsultos europeos, a pedido de Almagro ya lo hizo. Sería triste que los europeos tomen posición y que la Corte de San José calle, constituyéndose en una suerte de cómplice de este golpe en curso. Presidente, luego del 2016, que Evo Morales pierde este referéndum, la Sala Constitucional o el Tribunal Constitucional de Bolivia dice, no, el presidente sí se puede reelegir. Es decir, es inconstitucional que la reelección sea una sola vez, como lo manda, lo ordena la Carta Magna. Quería preguntarle puntualmente, ¿usted puede decir hoy que el presidente Evo Morales, su partido de gobierno, controlan el Tribunal Constitucional de Bolivia? Controlan el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía. Para darte un ejemplo, el fiscal general durante 5 años era asambleísta en la constituyente de Evo Morales. Los integrantes del Tribunal Constitucional que salieron con esta opinión de que la reelección fuera un derecho humano, habían fallado 3 veces, Carlos Eduardo, en 2013 y 2015, estableciendo que había una sola reelección y que eso era válido en la Constitución. Hoy prevaricaron y cambiaron de criterio porque trabajan servilmente para el gobierno. Aquí todo el mundo sabe que Evo Morales controla los órganos electorales, acaba de reemplazar a los integrantes, y el Tribunal Electoral, que administró el referéndum donde en Bolivia votamos más de 5 millones de personas diciendo que no se podía cambiar la Constitución para que Evo Morales postule en 2020, Bolivia dijo no y ahora dicen que lo van a permitir que se inscriba. Es muy grave por 2 razones, Carlos Eduardo. Primero, porque en ningún país del planeta en la historia se está violando una limitación presidencial establecida en una constitución votada 2 veces, el 2009 y el 2016, a pedido del interesado Evo Morales, con observación de la OEA, materia de múltiples fallos, y Evo Morales, que es un mentiroso golpista, una y otra vez dijo que cumplía su mandato, se iba a casa, que no podía hacer un golpe para quedarse, confesión de parte, relevo de prueba, lo está haciendo. Lo segundo, Carlos Eduardo, imagínate la incoherencia regional, que países que somos signatarios de la Convención, unos respetan rigurosamente el límite de mandatos y en Bolivia y en Nicaragua se los viola cuando es la misma Convención. Peña Nieto en México no se le ocurriría decir tengo el derecho humano y violo la Constitución para quedarme, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Perú, ni en Paraguay. Más aún, te doy 3 ejemplos. En Ecuador, Lenín Moreno hizo un referéndum para limitar la reelección presidencial. En Colombia, Uribe, Santos tuvieron 2 mandatos, se hizo una reforma, Iván Duque solo tiene 1. Según Evo Morales, le estarían violando los derechos humanos. No, son democracias que han limitado la reelección porque la reelección perpetua y el continuismo es el germen del autoritarismo. Y fíjate que mañana van a cubrir ustedes NTN 24 un referéndum en Perú. La pregunta 3 pide a la población que se pronuncie para prohibir la reelección de los parlamentarios en Perú. ¿Están violando derechos humanos? No. Se han dado cuenta que la corrupción son los diputados a perpetuidad y si el pueblo vota, eso va a valer y aplicarse. ¿Cómo puede ser que si en Perú y en Ecuador votan para limitar la reelección, se respete y en Bolivia, a pesar de que votamos de esa forma, se lo esté violando? La Corte de San José tiene el deber de pronunciarse por esta incoherencia regional y porque en Bolivia se está violando la Constitución votada 2 veces bajo observación de la OEA 2 veces, consumando un golpe institucional judicial. El silencio del sistema interamericano, de la CIDH y de la Corte de San José sería una suerte de silencio cómplice ante el golpe en curso en Bolivia.
Ahora, hay un antecedente y es que el pueblo boliviano, la mayoría, le dijo que no en el 2016 a un referéndum que llamó el propio presidente Evo Morales a consulta y lo perdió. En ese momento vimos a un presidente Morales cabizbajo, sin embargo, luego tuvo esa maniobra política y hoy día puede pues aspirar nuevamente a la presidencia. Al menos eso dicen las instituciones de Bolivia. Una cosa es el capricho, por llamarlo de alguna manera, la intención de una persona de querer estar en el poder, y otra es la voluntad del pueblo. Y quería preguntarle por el piso político, por ese piso político que requiere todo líder para poder estar en el poder. Evo Morales lo conserva más allá de lo que hizo, desconocer el referéndum y el palacio de gobierno, que también ha sido un tema de derroche de alguna manera para los bolivianos y ha sido recriminado también al presidente. Mira, está en franca minoría. Lo que sucede, Carlos Eduardo, es que está aplicando la receta de Venezuela, de Nicaragua, la receta autoritaria, inspirada o dirigida desde Cuba. En Nicaragua, este fallo de pretender que la reelección perpetua es un derecho humano no es, se hizo en Nicaragua el año 2009 y así empezó Ortega. Y hoy sabemos que aquel que está dispuesto a violar la Constitución para quedarse en el poder, más adelante está dispuesto a matar indiscriminadamente en las calles para no irse del poder, como lo vemos en el caso de Ortega Murillo. Recordarás que Maduro hizo una elección por la constituyente tramposa, porque con 10% del voto tenía 60% de los curules. ¿Para qué? Para crear una asamblea narco-cubana, constituyente le llama él, y eliminar el Congreso. Aquí está haciendo lo mismo Evo Morales, una mezcla de la receta nicaragüense, venezolana, en contra de la votación. Decías, Carlos Eduardo, que se votó el 21 de febrero de 2016 y que salió cabizbajo. Fue más que eso. Antes de la votación, Evo Morales dijo que si ganaba el no, callado tenía que irse a su casa porque no podía hacer golpe, confesando que lo que hoy está haciendo es un golpe. Pasada la elección, Jefferson de NTN 24 le hizo la pregunta si iba a respetar. Cabizbajo, como tú dices, dijo que sí. El ministro de Justicia aseveró que un referéndum solo se cambia con otro referéndum y que no cabían triquiñuelas jurídicas, entre comillas. Hoy, ¿qué están haciendo? Triquiñuela jurídica nicaragüense para violar o desconocer la voluntad popular que se ha expresado 2 veces, ojo, 2 veces. La actual Constitución, con el límite de una sola reelección, fue votada en 2009 bajo observación de la OEA. La limitación de mandatos, cuando se intenta modificar el 2016, Bolivia dijimos no, se ratificó que había una sola reelección. No vas a encontrar un caso en la historia de la humanidad donde una limitación presidencial estipulada en la Constitución ha sido votada 2 veces a pedido del interesado y que el interesado ahora la viola para quedarse en el poder porque tiene un rechazo mayoritario. Y si hubiera tenido mayoría, Carlos Eduardo, hoy hubiese hecho otro referéndum. ¿Por qué están haciendo el truco jurídico? Porque perdieron mayoría. Te recuerdo que después de ese referéndum, donde se le negó una reelección, hubo elecciones judiciales. 2/3 del país, porque es lo que pedimos los opositores, votó blanco nulo rechazando esa elección judicial. El gobierno ya estaba con una 1/3 parte de apoyo, sigue mermando, sigue cayendo, y la única forma de mantenerse en el poder, que lo necesitan por impunidad, para no responder por los actos delictivos que han cometido, es con trucos jurídicos, con persecución, aplicando la receta de Venezuela, de Cuba, y como está vivando la gente en la calle, que me ha costado años de esfuerzo, y hoy la gente entiende y dice en las calles que no nos da la gana vivir en dictadura como la venezolana o la cubana. Sabemos que nos quieren aplicar la receta, el sistema interamericano tiene que actuar a tiempo, Carlos Eduardo. En Nicaragua llegaron tarde, en Venezuela también. El sistema interamericano tiene herramientas e instrumentos, pero lamentablemente solo lleva remedios cuando las democracias están en peligro, al cementerio cuando ya están enterradas o casi totalmente aniquiladas. Tienen que obrar a tiempo. Aquí tenemos meses, 10 meses antes de la elección, y el sistema interamericano tiene la obligación de pronunciarse, porque si callan serán cómplices, y tristemente ya se ha pronunciado una comisión de europeos. Yo no quiero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de San José, el sistema interamericano, sean para la democracia como la CONMEBOL para el fútbol, que no podemos arreglar las cosas en casa y que equipos sudamericanos tienen que irse a jugar en España, en la Copa Libertadores, en la sede del Rey. No sean así, obren a tiempo, actúen y dictaminen sobre un tema muy sencillo. ¿Es la reelección perpetua un derecho humano, sí o no?
porque de otra manera hay una contradicción enorme con países como Perú, Ecuador, Colombia, que en los últimos meses han limitado la reelección, mientras Evo Morales está violando 2 votaciones para intentar quedarse en el poder. Presidente, hay quienes dicen que esta decisión del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, que favorece al presidente Evo Morales, llega en el mejor momento porque la oposición está dividida. ¿Usted qué me dice? Mire, a ver, los gobiernos autoritarios siempre fabrican sus propios opositores en Venezuela, en Nicaragua, en todos los países. Créame que yo conozco a los que estamos haciendo oposición de verdad y algunos que son funcionales al gobierno. Henry Falcón, como dicen en Venezuela, hay en muchos lugares. Es propio de los regímenes autoritarios fabricar, entre comillas, supuestos opositores que en realidad son funcionales al gobierno. Pero la gran mayoría de la sociedad boliviana, apabullantemente, aplastantemente, está en pie de lucha por la democracia, marchando, jóvenes, mujeres, comités cívicos, entendiendo que esta no es una lucha de 2 o 3 políticos, es una lucha para tener democracia y libertad, y comprendiendo que estamos en un momento existencial para Bolivia, porque vamos a decidir si vamos a vivir los próximos años con democracia o en dictadura, con libertad o con opresión, con Estado de Derecho o bajo el capricho de 2 personas que quieren quedarse en el poder para siempre. Si vamos a ser una Bolivia soberana o ser una colonia cubana venezolana. Eso es lo que está en juego. La gran mayoría de Bolivia lo entiende y claro, como en todos los países, siempre hay algunos opositores, entre comillas, que le hacen el juego que no son relevantes para nada. En pantalla, Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Como siempre, es un gusto compartir sus opiniones con nosotros aquí en NTN 24. Es un gusto. Un abrazo. Hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Abrazo, Carlos Eduardo. Un saludo a toda audiencia. Gracias. Hasta la próxima. Vamos ahora a Colombia porque familiares y amigos dan el último adiós al expresidente Belisario Betancur. Los restos del exmandatario que gobernó el país entre 1982 y 1986 son velados en la Academia Colombiana de la Lengua en Bogotá, la capital, y mañana serán enterrados. Alejandro Arteaga se encuentra allí en el lugar de la noticia. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues siguen llegando amigos y familiares aquí hasta la Academia Colombiana de la Lengua, lugar donde es velado el expresidente de la República, Belisario Betancur, un hombre conocido en el mundo de la política como uno de los grandes gestores de paz y también tuvo que enfrentar momentos difíciles durante su gobierno desde 1982 a 1986. El expresidente es velado aquí en la Academia Colombiana de la Lengua por petición propia, porque recordemos que una vez terminó su mandato presidencial, él renunció al protocolo que se establece para los expresidentes de ser velados en el Capitolio Nacional y luego depositar sus restos en el cementerio central. Hablamos con algunas de las personas que tuvieron relación directa e indirecta con él y esto fue lo que nos dijeron. Los mensajes para el expresidente Belisario Betancur comenzaron desde muy temprano. Amigos y familiares llegaron hasta la Academia Colombiana de la Lengua, donde es velado hoy el exmandatario. El gran gestor de la paz en Colombia es Belisario Betancur. Lo recuerdo como un hombre extraordinariamente inteligente, un hombre cálido y un hombre que amó, como lo mencionó tal vez ayer un periódico, las artes, los pobres y los intelectuales. También llegaron personas que desde distintas orillas políticas tuvieron relación con el expresidente y que aún reconocen sus calidades como jefe de Estado y como persona. Llegó allá y eso fue lo que hizo. Tuvimos una ley que hasta hoy sigue siendo vigente. Un magnífico personaje, un personaje para el pueblo generalmente. Mañana se realizarán sus exequias en la Capilla de los Santos Apóstoles en el Gimnasio Moderno de Bogotá. Hacia las 10:30 de la mañana llegó aquí a la Academia Colombiana de la Lengua el presidente de la República, Iván Duque, para expresar sus condolencias a los familiares y pidió a los colombianos recordar ese gran legado que dejó el expresidente Belisario Betancur. Colombia ha perdido a un gran ser humano, a un gran político, a un gran servidor público. Creo que todos debemos reflexionar sobre el legado del presidente Betancur, un hombre hecho a pulso y un hombre que siempre en todas sus actuaciones obró con profundo patriotismo. Otra de las grandes personalidades que llegó aquí a visitar al expresidente Belisario Betancur es el científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo, quien destacó todos los aportes que realizó el exmandatario a los estudios científicos y en los avances que se han realizado y se han logrado en la vacuna contra la malaria. Si vamos a entregar muy pronto la vacuna de la malaria,
bien adelantada, se debe a que Belisario Betancur en 1984 tuvo una profunda fe en el trabajo de nuestro equipo. No tengo sino gratitud, reconocimiento, que ya el mundo lo tiene también, puesto que es algo que entregaremos a la humanidad a nombre de Colombia, y fue Belisario quien hizo la primera apuesta. Mañana el cuerpo del expresidente será llevado al Colegio Gimnasio Moderno y posteriormente se depositarán sus restos en el cementerio Jardines del Recuerdo. Información que registramos en directo desde el centro de Bogotá. Alejandro Arteaga para la tarde de NTN 24. Alejandro, gracias. Hasta la próxima. Tiempo de la primera pausa. Y al volver se abrirán casas de migrantes para yucatecos en Los Ángeles y San Francisco. Esto el año próximo. Y más adelante, el Consejo Nacional de Comercio y los Servicios de Venezuela denunció que el 40% de los negocios han cerrado en este año 2018 por efecto de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. Ya venimos con esto y más aquí en la tarde fin de semana. De apoyo para migrantes de su región en San Francisco y Los Ángeles. Estas viviendas ofrecerán los mismos servicios de un consulado con el fin de que los yucatecos reciban apoyo y asesoría en su estatus migratorio como parte del programa Cabecitas Blancas, que trabaja en pro, por ejemplo, del reencuentro de migrantes con padres y madres. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, anunció la apertura de la primera casa en el segundo semestre del año 2019 en San Francisco, California, y para finales del 2020 se abrirá la segunda en Los Ángeles. Quiero saludar a esta hora a Eric Villanueva, es el director general del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, Indemaya, en Yucatán. Ya lo veo en pantalla. Bienvenido a NTN 24. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Gusto saludarles. Buena tarde, por supuesto. Comencemos por explicarle a nuestra audiencia de qué se trata este proyecto de las casas del migrante yucateco que van a estar en territorio de los Estados Unidos. Bueno, el gobierno del estado y por instrucciones del gobernador Vila Dosal ha decidido, por una solicitud de los migrantes de yucatecos, maya yucatecos en los Estados Unidos, particularmente en la zona de Los Ángeles y San Francisco, California, establecer una casa del migrante. La idea no solamente es tratar temas relativos a la migración, aunque también lo vamos a hacer, defender los derechos humanos, ayudar a regularizar su situación en los Estados Unidos, muchas gestiones que tienen que ver con envíos de remesas, permisos de trabajo, etcétera, pero también las casas del migrante van a servir para llevar hacia los Estados Unidos la cultura maya y de alguna manera recrearla ya. Los migrantes yucatecos tienden a reproducir las tradiciones culturales mayas en donde están y se forman en asociaciones. Bueno, entonces una manera de ayudar a preservar aún en los Estados Unidos esta cultura es estableciendo esas casas de cultura, esas casas de migrantes. ¿Pero solo se atenderán migrantes legales? Bueno, vamos a atender a todo tipo de migrantes. La idea es ayudarlos a regularizar su estancia, su situación. Los migrantes yucatecos pues ya son de una tercera, cuarta generación y por lo tanto, pues los primeros no solo han logrado regularizar, sino sabemos y tenemos certeza de que muchos son muy exitosos, son empresarios en el área de los servicios y por lo tanto también eso abre muchas posibilidades con ellos de trabajo en los dos lados, de trabajo en los Estados Unidos, pero también de trabajo y de inversión en Yucatán. Ahora, ¿por qué abrir estas casas en estas dos ciudades, San Francisco y Los Ángeles? Porque en ambos lugares se concentra, no exactamente en las dos ciudades, pero en las áreas de Los Ángeles y San Francisco se concentran la gran mayoría de los migrantes yucatecos, que calculamos nosotros son alrededor de unos 200,000
migrantes yucatecos. Dígame algo ahora, ¿cómo ha sido la coordinación, en este caso con las autoridades locales allí en los Estados Unidos, para sacar adelante este proyecto? Hasta ahora, dado que la migración yucateca no es un fenómeno masivo, sino es una migración pues bastante pausada, digamos, si se puede llamar de esa manera, no hemos tenido grandes conflictos con el tema de las deportaciones, con el tema de las autoridades de inmigración, pero con los consulados de México en los Estados Unidos la relación ha sido de mucha colaboración, de mucho conocimiento, y además hemos logrado mantener. El Instituto de la Cultura Maya, por ley, es el encargado de tratar todo lo relacionado con los migrantes y particularmente con los migrantes de origen indígena, de origen maya y en general de todos los migrantes. La posición crítica y de rechazo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a estas caravanas migrantes centroamericanas que intentan ingresar a territorio de la Unión Americana, le pregunto, ¿cree usted que podría incidir de manera negativa también en proyectos como este de las casas de ayuda y atención a los migrantes yucatecos, a estos migrantes mexicanos? Pues puede tener alguna repercusión, pero tenemos la buena noticia que para nosotros, para los yucatecos, para los migrantes yucatecos, no ha tenido grandes repercusiones. De hecho, somos de la región que tiene menos deportaciones porcentualmente hablando, y yo lo atribuyo a que no son migraciones masivas, no se establecen grupos para partir. Por lo general, cuando se van, de alguna manera ya tienen contacto con las asociaciones de los yucatecos en los Estados Unidos, y eso les facilita mucho su llegada, su instancia, la búsqueda de trabajo, y de alguna manera están arropados. Sin embargo, el gobernador Vila Dosal nos ha instruido de que establezcamos una relación muy permanente, que de alguna manera ayudemos a hacer más liviano la dificultad que significa migrar, y que también de alguna manera mantengamos los vínculos de las familias yucatecas y los que están en los Estados Unidos, y buscar que los que ya son exitosos, que son muchos, de alguna manera también inviertan en Yucatán y traten de ayudarnos a que eviten que haya más migrantes. En algunos municipios, en algunas localidades del estado de Yucatán, de hecho, ya están realizando inversiones como restaurantes, pequeños hoteles, áreas de servicio en general a la población, y eso nos llama la atención. En los siguientes años, en el año que viene, vamos a establecer las dos casas de migrantes, y vamos a trabajar más de cerca con ellos, haciendo estas, digamos, tres cosas. Uno, promoviendo la cultura maya yucateca hacia los Estados Unidos. Eso nos puede servir para que el turismo, que es muy importante en Yucatán, crezca. Dos, mantener las relaciones familiares, la cercanía con los familiares de los migrantes. Y tres, buscar que los migrantes exitosos puedan invertir en Yucatán, generando mejores empleos, mejores condiciones, y que de alguna manera ayuden que en sus comunidades donde han salido se evite o se disminuya la migración hacia los Estados Unidos. ¿Cómo hicieron para hacer realidad un proyecto como este? ¿Quiénes apoyaron la iniciativa? Bueno, allá nos vamos a apoyar mucho con los consulados de México en San Francisco y Los Ángeles, pero también vamos a trabajar con las asociaciones de los migrantes, que son organizaciones legales, y que en muchos casos, bueno, esas asociaciones están integradas no solo por migrantes recién llegados, sino los principales patrocinadores son los que ya están establecidos de una manera regular y exitosa, y repito, son empresarios, incluso algunos muy
muy exitosos. Y desde luego lo tendremos que hacer en apego a las leyes de los Estados Unidos. Vamos a buscarle la forma legal, ya se está trabajando en ese sentido, y hay otras experiencias, por ejemplo, los migrantes de Michoacán, del estado de Michoacán, y los migrantes del estado de Zacatecas ya tienen sus casas de los migrantes. Es probable que no se llame estrictamente así, por lo que significa para las leyes de los Estados Unidos y para todas las autoridades de migración, pero en el fondo van a hacer esta doble función, una función de actividad cultural y una función de apoyo humanitario, de derechos humanos hacia los migrantes yucatecos. Bien, quiero agradecer a Eric Villanueva, es el director general del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya Indemaya en Yucatán, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde. Fin de semana, fue un gusto. Muchas gracias, a sus órdenes. Un saludo a todo el teleauditorio. Éxito, hasta la próxima. Y es que los inmigrantes centroamericanos en Tijuana, que hacen parte de la caravana que se dirige hacia los Estados Unidos, busca a como dé lugar ingresar a la Unión Americana. Lo hacen con la esperanza de conseguir un asilo, pero a su llegada son detenidos por las autoridades fronterizas. Informe de nuestra cadena aliada Excelsior Televisión. La mayoría de los integrantes de la caravana migrante que llegaron a Tijuana tienen entre 18 y 20 años de edad, viajan solos y han abandonado los albergues para buscar alternativas de cruce de forma ilegal. Así lo comenta el académico Guillermo Alonso, quien es experto en cruce clandestino en las fronteras. Ellos ya nos demostraron que saben trepar los muros, ¿eh? Se van a ir por Tecate, se van a ir por el desierto, ¿sí? Y no van a pagar polleros, porque no tienen el dinero para hacerlo. Entonces, la dificultad técnica del conteo es que es una población móvil como esta, ¿sí? E impredecible, no se te va a quedar fijo. Para hacer un buen conteo, tienes que tener el grupo residiendo en un lugar, ¿sí? Fijo, y estarlo contabilizando constantemente para mantener el conteo bien. Sí, se pudo haber llegado a 6.000, 7.000, se habla de 8.000 en Baja California, pero está claro que esa juventud no se cruzó de brazos y está intentando cruzar por otras partes. Según la hipótesis de trabajo del académico, la gran mayoría de los jóvenes van a intentar cruzar a Estados Unidos. Provenientes de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, de Honduras, son ciudades con el mayor número de muertes violentas. Ese tipo de perfil buscará alternativas de no quedarse a vivir en Tijuana. Este perfil de joven, ¿sí? Tiene todos los boletos para no quedarse aquí y estar constantemente buscando alternativas. Hay que irlos a buscar por las montañas, por el desierto. ¿Que habrá un grupo que se quede en Tijuana a trabajar? No lo dudo. ¿Que habrá un grupo que diga me quiero regresar? No lo dudo. Pero llevándolos al Barretal como los han llevado, con más motivo no se te van a quedar allá. Sin ingreso para pagar a algún pollero, es decir, personas que cruzan a otras de forma ilegal, buscarán las montañas de Baja California que colindan con California. La gran mayoría de estos jóvenes lo van a intentar por las montañas, o sea, te vas al oriente de Tijuana, las montañas esas de Tecate, etcétera, etcétera, toda la barda que hay, ellas la saltan con una facilidad tremenda, ¿sí? Entonces, y si te vas más allá, vas a ir por el desierto y también lo van a intentar. O sea, esta juventud, ¿sí? El problema es que no se te va a quedar quieta. De acuerdo a datos de los estudiosos de migración, los jóvenes centroamericanos provenientes de lugares peligrosos que no terminaron sus estudios no esperarán a que las autoridades de migración les otorguen un número para iniciar el proceso de asilo, porque puede tardar hasta 6 meses. Y las calles de Ciudad de México siguen siendo el lugar más peligroso para las mujeres. En muchas de ellas evitan utilizar el transporte público y caminar además por las principales avenidas de esta ciudad por temor a ser acosadas. La mayoría de las víctimas nunca denuncian. La lentitud de la justicia sería una de las causas. El informe es de nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle. A esta joven, Giovanna, subirse al metro le pone nerviosa. Un 65% de las mujeres en Ciudad de México ha sufrido acoso sexual en el transporte público, donde 8 de cada 10 se sienten inseguras. Sí, claro, tienes que fijarte en todo, en que a lo mejor aunque haga calor no puedes usar shorts o faldas porque no sabes quién te puede hacer algo, o a lo mejor si vas subiendo alguna escalera, o por ejemplo aquí que hay luego escaleras que no tienen fondo o piso, quién te puede estar viendo abajo, entonces tienes que cuidar muchísimo lo que te pones, lo que dices.
Apenas 7 mujeres se atreven a denunciar cada día ataques sexuales en la capital azteca, la primera ciudad del país en violencia contra las mujeres. Una amenaza que obliga a un 40% de las usuarias a cambiar su vestimenta para tomar el metro. Sí, no hay como los arrimones o ya cuando sientes algo, volteas y entonces no sabes ni quién fue. Entonces sí he procurado mejor cuando es ropa pegada o llevármela en la bolsa y cambiarme en algún baño o definitivamente hacia algo muy casual porque no se presta ni con los tacones, no se presta. Hace muchos años que la ciudad implementó vagones exclusivos para mujeres y niños, una iniciativa que ha reducido el acoso contra las mujeres durante los trayectos. Sin embargo, ha aumentado la violencia en otros espacios del transporte público. La calle, donde se producen un 40% de los abusos, es el lugar más peligroso para las mujeres. Que hubiera más seguridad en cuanto a policías, ¿sí? Y tal vez más pancartas diciendo que se le respete a la mujer, que la mujer es libre. Me sentía insegura para denunciar y aparte es que te quedas hasta con el nervio, o sea, hasta vas temblando de que no sabes qué hacer, que entras como en shock, llega un momento en el que no reaccionas. La mayoría de las víctimas de acoso nunca denuncian, como nos cuenta la antropóloga especializada en el tema Paula Soto, debido a la normalización de esa violencia, así como la impunidad y lentitud de la justicia. Y eso significa romper la dinámica del día y de la cotidianeidad. Y por otra parte se minimiza, es decir, no es tan terrible, no importa tanto. Por lo tanto, hay varios factores sociales, culturales y sobre todo de impartición de justicia que intervienen en la no denuncia. La primera mujer en asumir la jefatura de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se dispone a impulsar una atención integral desde la flamante Secretaría de las Mujeres, un organismo que adquiere un estatus más elevado en esta administración y contará con un mayor presupuesto. De tener un sistema articulado donde la mujer que llega con nosotros a cualquiera de nuestras unidades tenga un servicio completo y no la tengamos que canalizar o derivar a otra institución sin saber qué va a pasar. Nosotros nos vamos a responsabilizar de esa mujer que llega hasta que termine todo su proceso. Además de fortalecer la conciencia social, la administración de Sheinbaum propone mejorar la preparación del cuerpo policial y modernizar el sistema de videovigilancia. Reformar y recapacitar a los y las policías, ¿no? Va a haber una inversión, inclusive para mejorar las condiciones del cuerpo policíaco de la Ciudad de México y a una articulación tecnológica más efectiva. Un reto difícil para que las mujeres puedan salir a la calle tranquilas en una de las mayores urbes del planeta. Y aunque usted no lo crea, hasta esta semana fue que el Internet móvil llegó a Cuba, así como lo oye. La empresa de telecomunicaciones cubana, ETEXA, anunció la oferta del servicio que tendrá un costo realmente elevado, casi inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos, oído al valor de los planes. 1 mega por 10 centavos, 1 giga por $10 y 4 gigas por $30, es decir, lo que equivale en este caso al sueldo promedio en la isla. La vicepresidenta de la compañía aseguró que el proceso para la conexión será gradual. El 6 de diciembre, los números de teléfono que comienzan con 52 y 53 pudieron comenzar a navegar. Hoy podrán hacerlo los números telefónicos que inician en 56 y 50. Así vamos a la segunda pausa. Ya regresamos con más temas aquí en La Tarde Fin de Semana. En Twitter, @LaTardeNTN24, @CESA. La Tarde Fin de Semana. Hace 20 años, en diciembre de 1998, fue electo Hugo Chávez como presidente de Venezuela. Un candidato que fue apoyado por todos los sectores del país y que centró su campaña en mostrarse como un demócrata y progresista que iba a incentivar la participación de los ciudadanos. 2 décadas después, la denominada Revolución Bolivariana tiene al país sumido en una profunda crisis. Una inflación diaria que supera el 3%, escasez de alimentos y medicinas, deterioro en todos los servicios públicos, el cierre de instituciones educativas y millones de venezolanos, millones de personas que hoy están huyendo del país.
Yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo, incluso más allá del capitalismo salvaje, como lo llama el Papa Juan Pablo II. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. Miren, nosotros estamos enfrentando la maldad absoluta, disfrazado de populismo, de reivindicaciones. Imagínense ustedes, de lucha contra la corrupción. La destrucción del país no solo pasa por la política, la crisis que viven los ciudadanos, como la escasez de alimentos, medicamentos y la calidad de vida, se explica en una caída en 20 años de al menos un tercio del PIB. Así lo explican economistas que aseguran fue un plan orquestado para el control social. Si nos comparamos con 1998, que a mí me parece que es la comparación que deberíamos hacer, nosotros hemos perdido un tercio del PIB per cápita si nos comparamos con el inicio del chavismo. Al final el modelo provocaba miseria. Es la aparición de un proyecto populista que exacerba las diferencias, que busca promover la lucha de clase, las divisiones entre los venezolanos, dividirnos entre pobres y ricos, izquierda y derecha, civiles, militares, viejos y jóvenes. ¿Saben? Destruir la cohesión en una sociedad para imponerse y para apropiarse de todo. Para los expertos, el desmontaje paulatino de la producción nacional a través de expropiaciones, control cambiario y de precios, todas estas políticas de Hugo Chávez, sirvió para la corrupción a través de las importaciones. Indican que esto generó el principal colapso del sistema comercial en Venezuela. Yo creo que fue una política más o menos integral en contra del empresariado, ¿no? En contra de las libertades económicas. Cuando tú implementas un control de cambio, el tipo de cambio suele estar por debajo del equilibrio, es decir, incentiva las importaciones, y ese fue el comienzo de la destrucción del aparato productivo nacional. Además, el mecanismo para el control de la nación, sus recursos y su política fue, según abogados constitucionalistas, la violación paulatina y disfrazada de la Constitución Nacional mediante la implementación de planes socialistas, planes de la patria, leyes habilitantes y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Chávez no pudo reformar la Constitución del 99, ellos buscaron otra vía. Y esos planes básicamente han ido edificando eso que llaman el socialismo del siglo XXI y han ido destruyendo la Constitución que aprobamos los venezolanos. El panorama que hoy vive el país es de incertidumbre, de crisis, de niños sin alimentos y con una profunda crisis política que ha generado la migración de más de 3 millones de ciudadanos según la Organización de Naciones Unidas y la Organización Internacional de Migraciones. Luego de 20 años de la denominada Revolución Bolivariana, al menos los economistas aseguran que el panorama es oscuro para el país. Indican que no se toman los correctivos adecuados para solucionar la grave crisis que vive Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Seguimos en Venezuela porque alrededor del 40% de los negocios se vio forzado a cerrar sus puertas este año, según advierte Consecomercio. La hiperinflación, el déficit económico y la falta de oportunidades e ingresos son algunos de los factores determinantes de esta cifra roja. Ensambladoras de autos, procesadoras de alimentos, fábricas de textiles y de calzados se encuentran desabastecidas y quebradas. Aunque el plan de recuperación económica anunciado por el presidente Nicolás Maduro pretende hacer frente a la grave recesión, las políticas no surten ningún efecto. Según la directora de Consecomercio, los constantes aumentos de sueldo y los bonos decretados por el gobierno constituyen un cóctel mortal para la economía venezolana. Y para hablar de este tema quiero saludar a María Carolina Uzcategui, directora, presidenta en este caso del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios de Venezuela. Ya la ven en pantalla. Bienvenida a NTN 24. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Bienvenida, por supuesto. Ustedes recientemente informaron que cerca del 40% de los negocios han cerrado en este año 2018. ¿A qué podemos atribuir este fenómeno que es realmente negativo? Una razón fundamental, la hiperinflación. Tenemos una situación en Venezuela donde las estimaciones más conservadoras de algunos economistas estiman que para finales de este año tendremos una inflación cercana al 2 millones % durante este año 2018 y con ello una caída abrupta en todas nuestras ventas. Tenemos rubros, por ejemplo, como lo que son ropa y calzado, en los cuales la caída en las ventas supera el 80%.
con lo cual prácticamente estos negocios, muchos de estos comercios se han visto en la necesidad de cerrar, ni que hablar de librerías, incluso establecimientos que venden alimentos donde la caída en las ventas ha tenido ha sido el 60%. Dígame algo, ¿cuál es el sector comercial más afectado en el país? Eso también de la venta de electrodomésticos, se han reducido, han sido muchos los comercios allí, eso es un sector bastante golpeado, puesto que a los venezolanos les resulta imposible adquirir nuevos productos de este tipo, o sea, quedan establecimientos, pero no de la misma cantidad que acostumbrábamos a tener. En fin, tenemos muchos rubros, de los menos prioritarios, son los que más tendencia han tenido a cerrar en este 2018. En medio de la crisis que vive Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado planes de rescate de la economía, aumentos también del sueldo mínimo. ¿Esto ha tenido pues algún efecto para paliar la situación que viven las familias venezolanas? El sueldo mínimo se ha venido deteriorando producto de la misma hiperinflación. Para que tengamos más o menos una idea, en diciembre de 2013, un venezolano ganaba en promedio o tenía un salario mínimo equivalente a $175. En este momento el salario mínimo, comparándolo con lo que es el dólar paralelo, que además está rezagado con respecto a lo que es la hiperinflación que estamos viviendo en el país, es de aproximadamente $9. Y con $9, por supuesto, es imposible vivir en ninguna parte del mundo. En nuestro país, estas medidas que ha tomado el gobierno recientemente, que son las mismas que ha venido tomando desde hace ya varios meses, cada 2 meses escuchamos el mismo discurso en el cual nos anuncian aumento salarial, control de precios y continuar con toda la serie de controles que ha venido manejando el gobierno en los últimos 20 años, pero en este último anuncio se dio a conocer un incremento salarial del 150%, que viene siendo insuficiente para la hiperinflación que ha tenido el país, y que si comparamos con el 6.000% de incremento salarial que hubo en agosto, pues nos daremos cuenta que en realidad la solución a los problemas en Venezuela no es incrementar los sueldos, es precisamente incrementar, estimular la producción de manera tal que haya una oferta de productos que pueda satisfacer la demanda y que estabilice los precios. Pero además debe venir acompañado obviamente de una política monetaria que haga verdaderos cambios en la economía venezolana, como lo es parar la emisión de dinero sin respaldo. Actualmente el crecimiento de la masa monetaria circulante en el país es superior al 25% semanal. Además de eso, pues por supuesto, se ha reducido la capacidad de financiamiento, de apalancamiento financiero por parte de la banca a los comercios, a las empresas. Hemos tenido también una reforma tributaria que ha afectado severamente el flujo de caja, puesto que semanalmente tenemos que declarar una renta que no es tal, porque lo que vendamos esta semana puede que la semana que viene no me alcance para reponer inventario. En fin, hemos vuelto, digámoslo así, a lo que es la época feudal, en la que el señor feudal le metía la mano en los bolsillos de los súbditos para poder sustentar sus caprichos. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo los empresarios en Venezuela, los comerciantes sobre todo, porque somos esa vitrina que se ve de la economía, del movimiento económico de cualquier país, y que en este caso el gobierno le ha hecho más énfasis en que en esa vitrina se vea toda su capacidad de distorsionar la economía, como lo estamos viendo aquí en Venezuela. Si siguen cerrando los negocios, ¿cuál será el efecto en la economía familiar? ¿Alto costo de la vida? ¿Menos oferta? ¿Precios más altos? El mayor empleador en cualquier parte del mundo es el comercio. Y por supuesto el cierre de negocios son cierre de ventanas de libertad, cierre de oportunidades de que un usuario pueda decidir dónde comprar, cómo comprar, a qué precio comprar y sobre todo qué calidad de producto comprar. Pero el grave problema, insisto, que no es la actitud o la disposición del comercio a seguir de pie en esta situación tan difícil, sino la complejidad que significa para cada venezolano poder adquirir lo que necesita.
Ahora, en cuanto a desabastecimiento, ¿cómo está el país? ¿Cómo están las reservas? La industria venezolana está más o menos en un 15-20% de su capacidad operativa, es lo que está operando. Tenemos 80% ocioso. Y por supuesto, no solamente tenemos la ausencia de productos venezolanos por estas razones que te dije anteriormente, sino que además las importaciones tradicionales para esta época del año se redujeron en cerca del 90%. Es decir, no tenemos productos nacionales, no tenemos, sobre todo deterioro de la calidad de los productos que se ofrecen, de verdad que son alarmantes. Hoy en día las navidades en Venezuela no se parecen ni remotamente a las navidades que pudimos haber tenido anteriormente y eso se debe a la, como te decía, a la pérdida del poder adquisitivo y por supuesto a unos anaqueles que no cuentan con la cantidad y calidad de productos que solíamos tener. Finalmente, ¿cuáles son las proyecciones para este próximo año 2019? Vamos a tener un 2019 mucho más complejo, pero en el cual los comerciantes, los empresarios en general, requerimos tener tres palabras muy presentes, tres claves muy presentes para poder superar estas adversidades. La primera, velocidad. Los empresarios venezolanos deben entender que deben estar monitoreando mañana y tarde todos los indicadores que le pueden variar su estructura de costos para poder cambiar los precios a la velocidad que se requiere. Tenemos que comenzar a pensar fuera de la caja, esa es la segunda clave, tener la capacidad de adaptarnos a cualquier situación y rediseñarnos tantas veces como sea posible. Y la tercera clave es flexibilidad. Es importante entender que aquel empresario que no tenga la capacidad de adaptarse a estos tiempos tan dinámicos, pues por supuesto se va a ver en la necesidad de cerrar sus puertas definitivamente. Esas son las tres principales que le damos a todos los empresarios en Venezuela. Es María Carolina Uzcategui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios de Venezuela. Gracias por estos minutos para NTN 24. Será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Y Nicolás Maduro autorizó al gobierno de Turquía a explotar recursos minerales en Venezuela a cambio de comida y medicinas. Tras la reunión del presidente turco Recep Tayyip Erdogan con el mandatario venezolano en Caracas el pasado domingo, Maduro le dio luz verde a las empresas turcas para explotar minerales como el oro, el coltán y diamantes a cambio de suplir varias de las necesidades básicas con las que no cuenta en este momento Venezuela, además de obtener el 55% de las ganancias como parte de un acuerdo en el esquema cooperativo entre ambas naciones. Me acompaña a esta hora Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, precisamente por el Estado Bolívar. Bienvenido a NTN 24, es un gusto que nos atienda. Muchas gracias, buenas tardes Carlos Eduardo y buenas tardes a Venezuela, a Colombia y al mundo entero a través de NTN 24, que es una ventana de libertad para nosotros los venezolanos en este momento. Bienvenido, diputado. Lo primero, ¿puede Nicolás Maduro, puede su gobierno entregar concesiones sobre territorio venezolano para la explotación además del mineral que está bajo la tierra, esto sin pasar por la Asamblea Nacional? Negativo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo prohíbe de manera tácita, de modo que todas las concesiones que entregue, o mejor dicho, todas las operaciones, porque ellos no están entregando concesiones, todas las operaciones que entregue Maduro y su régimen a transnacionales o empresas o corporaciones extranjeras o nacionales están fuera del marco constitucional y están sujetas a ser revocadas inmediatamente, incluso con sanciones para aquellos que la ejecuten, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, como en efecto hoy el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le está haciendo seguimiento a estas empresas turcas. Y también es cierto que Maduro no está en condiciones de cumplir con este contrato a los turcos, como no le cumplió a los canadienses, como no les cumplió a los chinos, como no les cumplió a los rusos, que en todo caso todos tienen demandas ya corporativas contra el régimen de Maduro y por supuesto los platos rotos termina pagándolo hoy lamentablemente Venezuela y en especial el Estado Bolívar, que ha sido convertido
en el marco del arco minero del Orinoco en una zona de guerra, al extremo que hoy te puedo dar la primicia, a las 3:15 de la tarde, hora de Venezuela, hoy sábado 8 de diciembre, hay un enfrentamiento directo entre la Guardia Nacional de Venezuela y las comunidades indígenas pemones en el río Carrao y en el Parque Nacional Canaima, donde se supone ya hay heridos y muertos. Yo acabo de colgar en mis redes unos videos que dan testimonio de la materia. Eso es el resultado de esta tragedia que representa para Maduro entregar todas nuestras riquezas y todos nuestros parques y toda nuestra tierra, la Amazonía venezolana, al ELN, a los turcos, a los chinos, a los rusos y por supuesto estos enchufados, como nosotros lo decimos aquí, que se han dedicado a diezmar a nuestras poblaciones autóctonas indígenas y por supuesto convertir en diamantes, oro y coltán de sangre todo nuestro material minero en Venezuela. Diputado, no sé si, quiero que me explique eso porque no lo entendí bien. Usted dice, no están entregando concesiones, es decir, han diseñado ellos desde el gobierno la manera de alguna manera no violar la ley, la Constitución que manda a que todo convenio de este tipo debe pasar por la Asamblea Nacional. Eso es correcto. La explotación fáctica se está haciendo. El marco legal no se está cumpliendo y ellos lo que llaman es eso contratos mineros. Esa figura no existe ni en la Constitución ni en la ley de minerías venezolanas. De modo que todo contrato minero que no es bajo el signo de una concesión petrolera, minera, aurífera, diamantífera o de coltán o de uranio o cualquier otro carbón, cualquier otro material minero es inválido, es inconstitucional, no existe en nuestro marco legal. No significa esto que no lo estén explotando, todo lo contrario, lo están explotando y lo están haciendo de manera brutal, contaminando nuestros ríos, nuestras aguas, diezmando y desplazando a nuestras comunidades indígenas que tienen que salir de su zona a pedir limosna en las grandes urbes y ciudades o a terminar viviendo en los vertederos de basura porque no pueden vivir en su hábitat natural. Esto han convertido también la zona de Guayana, del delta, de la Amazonía venezolana en zonas de expansión de los grupos terroristas como el ELN y la FARC, que nosotros también hemos denunciado de manera específica. El ELN, por lo menos en Guayana, el estado Bolívar, Amazonas, Apure, Táchira y Zulia, donde operan libremente a sus anchas ante la indiferencia del gobierno o la complicidad de este. Ahora, ¿cuál es la promesa de estas empresas turcas o del gobierno, en este caso representado por Recep Tayyip Erdogan, que se reunió en Caracas con Nicolás Maduro? Enviar productos básicos a Venezuela. ¿Qué puede enviar Turquía que sea de necesidad prioritaria ahora mismo en Venezuela? Turquía no está en capacidad de abordar la tragedia si nosotros no le pagamos. Si no lo pudieron hacer un país mucho más próspero y mucho más productivo y una economía mucho más sólida como la China, ¿qué impide a China, por ejemplo, y al gobierno de Maduro que los chinos nos suministren los medicamentos que nos hagan falta o los productos de primera necesidad que nos hagan falta? Absolutamente nada. No es un problema de que China no los produzca, es que nosotros no tenemos cómo pagarlo y al final estos son espejismos para justificar propagandísticamente ante los ojos de los venezolanos y del mundo el saqueo del que va a seguir siendo objeto Venezuela, que ha apuntado toda su estabilidad política, estabilidad entre comillas, o permanencia en el poder bajo el signo del terror y, por supuesto, de permitirle primero a los rusos, luego a los chinos, a los cubanos y ahora a los turcos el saqueo de nuestras riquezas, el saqueo de nuestro país a costa del sufrimiento de todos los venezolanos que han tenido que emigrar, y Colombia ha sido uno de los grandes países receptores de venezolanos
en diáspora, ya vamos más de 4 millones. Turquía no tiene mucho más recursos que China para poder ayudar a Venezuela. No es un problema de que no lo puedan hacer. Ahora, operar están haciendo. Ya de hecho Turquía tiene como mascarón de proa la empresa World Safari en la única concesión minera que tiene el Estado venezolano de manera lícita, que es Minerven, que es la empresa aurífera venezolana en el Callao, al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, y allí opera World Safari, que es una empresa turca que la usan como mascarón de proa, y todo el oro prácticamente lo lavan y lo triangulan a través de Minerven. Sin embargo, no lo produce World Safari, sino que por el contrario lo expolia para poderlo vender y triangular, y es lo que está hoy haciéndole seguimiento el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a ese oro de sangre que sale de las minas del Callao y las minas del Arco Minero, que son inducidas, recaudadas a través de ese mascarón de proa del que acabo de hablar en este momento. Diputado, ahora que hablamos de las riquezas de Venezuela, de los compromisos además que ha asumido no solo el gobierno de Nicolás Maduro, sino también el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez con China, con Rusia, con Bielorrusia, y el venezolano que comienza a salir del país y comienza a ver el país desde fuera, cómo se maneja la política, cómo se hacen en esos países a donde van esos venezolanos para obtener un crédito, que es lo que normalmente hacía Hugo Chávez, iba a China, Rusia y obtenía créditos y paliaba las crisis. Y eso está pasando también con Nicolás Maduro. La gente, al venezolano que está afuera, le comienza a preocupar el tema de la soberanía de Venezuela, el territorio, qué tan comprometidos están los activos de Venezuela en toda esta maraña de préstamos y de ayuda que ha solicitado el gobierno de Maduro y por supuesto el del presidente Hugo Chávez. Bueno, Chávez tuvo la diferencia, a diferencia de Maduro, Chávez tuvo la fortuna, diría yo. ¿Aló? Sí, lo escucho, diputado, lo escucho. No sé si me escuchan. Sí, lo escucho, diputado, adelante. Adelante, diputado. No sé si me escuchan. Sí, lo escucho. Estamos conversando con el diputado Américo de Gracia, es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Bolívar, donde está precisamente enclavado este arco minero venezolano, del que el presidente Nicolás Maduro ha hecho uso para de alguna manera percibir y enfrentar la situación de crisis económica que vive el país. Ha hecho ciertos acuerdos con el gobierno o las empresas, en este caso representadas por el gobierno turco, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, que recientemente se reunió con Nicolás Maduro en la capital venezolana, en Caracas. Por supuesto, tomando en cuenta las riquezas que tiene Venezuela, de las que hacía alarde también el fallecido presidente Hugo Chávez, la gente comienza a preocuparse por el compromiso que asume el Estado venezolano frente a una negociación que no pasa por la Asamblea Nacional, que es el único órgano o el poder, en este caso el único poder en Venezuela que ha sido elegido por el pueblo venezolano, y que el gobierno de Nicolás Maduro pues se empeña en desconocer, y que por mandato, además de la Constitución, deben este tipo de convenios, este tipo de negociaciones que hace el gobierno, el Estado venezolano, el Poder Ejecutivo, deben pasar por allí. Pero vamos a retomar nuestra conversación con el diputado Américo de Gracia. Estábamos hablando de los compromisos y de la preocupación de algunos venezolanos por la soberanía del país y de los activos de Venezuela en medio de toda esta maraña de contrataciones, de préstamos, qué sé yo, los negocios que hace y hizo en vida, en este caso, el presidente Hugo Chávez, y lo hace ahora el presidente Nicolás Maduro. Sí, decíamos, Carlos Eduardo, que la diferencia entre Chávez y Maduro es que Chávez tuvo una bonanza petrolera que duró más de una década y que por supuesto le dio capacidad de maniobra al extremo que se ganó hasta el título de decir o de darse el título de la chequera que camina por América Latina, incluso por el mundo, de regalar dinero a otros países y de ayudar incluso en campañas electorales. En el caso de Nicolás Maduro, pero eso no significa que no haya hipotecado el país. Chávez hipotecó el país con los iraníes, con los rusos, con los bielorrusos, con los chinos, incluso hasta con los cubanos, aunque parezca insólito, al extremo que perdimos todas nuestras inversiones en Cuba en la refinería de Cienfuegos, refinería petrolera. Y en el caso de Maduro,
En el caso de Maduro ha sido peor, primero porque nos agarra con un precio del petróleo en franca caída, el país endeudado y la soberanía hipotecada. De hecho, la zona minera de Las Claritas ha sido entregada en concesión en el gobierno de Rafael Caldera, fue expropiada por el presidente Chávez en su ocasión a World Reserve. Demandaron esa misma tierra o esa misma concesión, se la entregaron a Cristalet, fue expropiada, también demandaron y también ganaron, y también están peleando sobre la misma tierra. De modo que todo este entramado de corrupción y de saqueo de Venezuela compromete su presente, su pasado e incluso su futuro, porque de alguna forma y de alguna manera pues han acabado además con el sistema de servicios públicos, comprometieron el parque hidroeléctrico más importante de Venezuela, que es la hidroeléctrica del Caroní Guri, donde prácticamente con las actividades mineras colapsaron la industria hidroeléctrica, han comprometido con distintas empresas, endeudándose y endeudando a todos y cada uno de los venezolanos por generaciones, y por supuesto que hay motivos para preocuparnos a nivel nacional y a los venezolanos que estamos o que están en la diáspora a nivel internacional. El tema de Venezuela hoy es una inmensa preocupación y una pérdida de la soberanía absoluta. Cuando decimos que el ELN está operando en nuestro territorio, también es pérdida de la soberanía. Cuando decimos que la FARC están operando, es pérdida de la soberanía. Cuando decimos que el Hezbollah está en el municipio Angostura, ubicado en las minas de La Rosita, a 2 horas de Ciudad Piar, capital del municipio Angostura, en el estado Bolívar, eso es pérdida de la soberanía. Todas estas entregas que le hacen a los turcos, a los chinos, a los rusos, a los bielorrusos, a los iraníes, ha sido lamentablemente pérdida de la soberanía y la hipoteca de nuestro presente y lamentablemente de nuestro futuro. El tema de reconstruir a Venezuela será un tema de orfebrería que seguramente marcará también la historia de cómo los países puedan recuperarse, ojalá y tengamos vida para verlos en función de nosotros y de nuestros hijos. Quiero agradecer a Américo de Gracia, es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Bolívar, por compartir como siempre estos minutos aquí en NTN 24. Es un gusto, diputado. A ti, Carlos Eduardo, y a NTN 24. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Es un gusto, hasta la próxima. La falta de médicos y de insumos en los hospitales públicos se han convertido en un auténtico viacrucis para las mujeres embarazadas en Venezuela. Vean. Visitas a varios hospitales para dar a luz y falta de médicos e insumos. La crisis de la salud en Venezuela hace del parto un viacrucis. La debacle económica obligó a emigrar entre 2012 y 2017 a unos 22.000 médicos y 6.000 enfermeras, según un estudio de varias ONGs. La falta de personal provoca que a menudo se pospongan cesáreas. Una semana y me estuvieron rebotando porque no había pediatra, no había anestesiólogo o estaban, según ellos, estricta de emergencia, cuando en mi caso era una emergencia también porque ya presentaba una preeclampsia severa. Además, hay una escasez de 90% de medicinas e insumos, aunque el gobierno de Nicolás Maduro achaca el desabastecimiento a un bloqueo de Estados Unidos. Un kit de cesárea cuesta el equivalente a $100 a la tasa del mercado negro. Para muchos resulta inalcanzable, pues el salario mínimo es de apenas unos $6, devaluados por una inflación que escalará 1.350.000% este año, según el Fondo Monetario Internacional. Joanny cuenta que durante su gestación comía principalmente sardina, yuca y auyama. Con el embarazo no llegaba ni siquiera a los 45 kilos. No llegaba a los 45 kilos, llegué a pesar 43 y la doctora estaba un poco preocupada. Dice, bueno, tú lo que tienes, los 3 que tienen, los 4 kilos, 3, después de los 40, eso era pura barriga. La mortalidad infantil en Venezuela aumentó 30,12% en 2016, con más de 11.000 decesos de niños de 0 a 1 año. Y la materna se disparó 65% según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Salud.
Migración Colombia extendió el plazo hasta el próximo 21 de diciembre para que los venezolanos puedan tramitar el permiso especial de permanencia. La decisión la dio a conocer Christian Kruger, es el director general de la agencia del gobierno, quien aseguró que la prórroga va a beneficiar a más de 150.000 venezolanos que no realizaron el trámite el pasado 2 de diciembre cuando se cerró el proceso de expedición del documento. Los ciudadanos que participaron en el censo entre el 6 de abril y el pasado 2 de junio a través de la página web www.migracioncolombia.gov.co podrán solicitar el permiso. El documento permite que los venezolanos accedan al sistema de salud, trabajen además de manera legal e incluso que los niños y los jóvenes se puedan estudiar en instituciones públicas y privadas. Vamos así a una nueva pausa aquí en la tarde fin de semana. Quédese con nosotros, ya regresamos. Le doy gracias, Señor, por haberte conocido, pues los años que vivimos fueron de mi... El Anfiteatro Miramar en la Florida será la sede del Gran Gaitazo 2018 este próximo 9 de diciembre. Desde las 12 del mediodía y hasta las 6 de la tarde, los Cardenales del Éxito, Proyecto Pentagrama, el comediante George Harris, entre otros artistas venezolanos, acompañarán una velada navideña organizada por la organización America Developing Smiles. La iniciativa busca recabar fondos para llevar alimentos y colaborar en la educación de los niños venezolanos. La gente de Trujillo. Para hablar de este tema quiero darle la bienvenida a Rocío de Besa, coordinadora del Gran Gaitazo 2018. Hola. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación a tu programa. Para comenzar, hablemos de este evento, el Gran Gaitazo 2018, que pues viene siendo en este caso la segunda edición. ¿Qué hay? Así es, mañana domingo 9 de diciembre se va a realizar el Gran Gaitazo 2018 a beneficio de los Centros de las Damas Salesianas de Venezuela. Nosotros somos America Developing Smiles, la fundación que estamos organizando el evento. Rocío, hablemos de la participación de los artistas que van a acompañar el evento. Sí, vamos a tener música en vivo desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde con un grupo de artistas invitados. Entre ellos están los Cardenales del Éxito, Proyecto Pentagrama, el DJ Antonio Briceño, Cáceres, George Harris, el gran amigo George Harris de America Developing Smiles y una serie de artistas más sorpresa que se van a ir presentando a lo largo de la tarde. Además de la música, ¿de qué otras actividades van a disfrutar quienes vayan a ese gaitazo mañana? Un evento familiar y a la vez pues vamos a tener un bazar de artículos donde tenemos a 40 vendors. También tenemos una feria de camiones de comida, los llamados food trucks. Vamos a tener entretenimiento para niños con 2 campamentos que son La Llanada y Guayquinima, así que si tienen niños pequeños o hasta 18 años, pues pueden participar en el evento. Esto es un evento grande donde todo el mundo tiene cabida y donde esperamos alrededor de 800 personas que nos acompañen. Rocío, dime algo, ¿cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo surgió todo? Bueno, esta iniciativa empezó el año pasado, hicimos un evento, el Gran Gaitazo, lo hicimos en la ciudad de Wellington. Era un evento pequeño donde participaron 250 personas y tuvimos tanta acogida que se quedó un montón de gente sin poder asistir al evento. Entonces pensamos al año consecutivo hacer ya un evento masivo por la cantidad de solicitud que tuvimos. Por eso buscamos este sitio, la ciudad de Miramar, donde puede venir gente de las diferentes ciudades del sur de la Florida, desde Wellington, West Palm Beach, Boca Ratón, Weston, El Doral, Miami, que nos podamos concentrar todos en un sitio y donde tengamos la libertad de tener pues todas las actividades que vamos a tener mañana domingo. Sí, ¿cuántos años tiene la organización America Developing Smile funcionando? Y también quiero preguntarte por la recaudación de los fondos. ¿Cómo lo hacen y de qué forma hacen ustedes llegar este dinero a Venezuela? Tiene 22 años de fundada en el sur de la Florida. O sea, no es que estamos haciendo eventos de recaudación de fondos en años recientes, sino ya nosotros tenemos 22 años de establecidos y hacemos una serie de eventos diferentes al año, tanto torneo de golf, o sea, eventos deportivos, eventos de moda, diferentes tipos de eventos, donde recolectamos fondos y el 100%
de lo recolectado, eso es muy importante decirlo, de nuestra fundación, es entregado directamente a 10 centros que funcionan en Venezuela y uno básicamente en el estado Amazonas, en Maniapure, donde bueno, le damos gracias al trabajo voluntariado de una serie de compañeras, pues le damos salud, y le damos primeramente alimentación, que es nuestro principal objetivo, alimentación debido a las conocidas causas que ocurren en nuestro país, y también parte de salud odontológica y servicios médicos. Rocío, ¿qué otras actividades se han realizado para los venezolanos y qué otras actividades además tienen planificadas ya ahorita para esta época de Navidad y que tantas familias están separadas? Nosotros hacemos, como le comenté, hacemos varios eventos al año. El último que hicimos fue un torneo de golf. Hicimos también un evento de coaching de salud espectacular en la ciudad de Weston. Y bueno, para marzo del año que viene tenemos un evento pautado grande de coaching con Ismael Cala, que también nos vamos a fusionar allí dos grandes fundaciones hermanas. Y bueno, y así, o sea, vamos desarrollando los eventos. Nos ha tocado un poquito reinventarnos debido a la gran cantidad de grande cantidad de fundaciones que están pues en lo mismo que nosotros, ¿no? Tratando de ayudar y recolectar fondos para enviar a nuestro país. Qué bueno, qué bien, qué buena idea. Si algún televidente quiere formar parte de esta asociación, ¿qué debe hacer, Rocío? Tenemos 22 años, America Developing Smiles. Se pueden registrar a través de nuestra página web, que es americadevelopingsmiles.org. Allí están todos los programas que nosotros tenemos, adicional de los eventos, pues tenemos programas donde la gente puede donar y puede, o sea, a través de $10 al mes, pues se mantiene un niño con lo que llamamos las becas. También tenemos otros programas que son los platicos llenos, donde la gente dona y también se les asigna la parte de alimentación directamente. Bueno, una serie de programas muy bonitos y muy exitosos que hemos venido desarrollando a lo largo de la trayectoria que tenemos, y los invito a esos, a que se unan a America Developing Smiles y nos ayuden a lograr nuestra meta, porque 4.600 niños dependen de nuestro trabajo. Finalmente, una invitación para la comunidad venezolana en los Estados Unidos para que asista a esta actividad de mañana, Rocío. Bueno, por supuesto, la invitación es para toda la comunidad venezolana que nos quiera acompañar y quiera recordar esas épocas maravillosas que vivimos y que tenemos la dicha de poder disfrutarlas en este país. Como les digo, es un evento que tiene música en vivo desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, comida, bebida, entretenimiento para niños. Y bueno, una gran sorpresa a las 3 de la tarde que vale la pena asistir para verla. Y nada, invitarlos a esa hermandad, a unirnos y a compartir nuestras tradiciones venezolanas. Ella es Rocío Devesa, coordinadora del Gran Gaitazo 2018. Se va a llevar a cabo mañana en la Florida. Que todo salga bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Los espero mañana. Hora de nuestro repaso por otras noticias del mundo. Hoy en Italia, 5 menores y una mujer murieron tras una estampida durante un concierto del rapero Esfera Svasta en una discoteca en la provincia de Ancona. Según los bomberos, alguien dispersó gas pimienta en el lugar y cuando los asistentes se comenzaron a sentir el olor fuerte, corrieron a las puertas de emergencia que estaban cerradas. La policía informó que los jóvenes rompieron algunas barreras y cayeron al vacío. 100 personas más resultaron heridas tras este incidente. 13 de ellas se encuentran en estado grave. Y el expresidente catalán Carles Puigdemont llamó a la unidad desde el Consejo por la República en Bélgica. Puigdemont aseguró que la pluralidad es imprescindible y que es necesario continuar con todo lo que se ha conseguido hasta ahora.
Miles de personas salieron a las calles en Kuala Lumpur, en Malasia, para manifestarse en contra de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de las Naciones Unidas. Esto a pesar de que el gobierno anunció que no suscribirá el documento. Los malasios lo ven como una amenaza a la unidad nacional y a los derechos de los indígenas, así como de los islamistas. El ex primer ministro Najib Razak y su esposa participaron en la protesta. Y las mujeres en Japón buscan desmontar mitos en la industria gastronómica. Están decididas a conquistar el sector del sushi a pesar de ser dominado por los hombres. Hartas de clichés y desigualdad, cada vez son más las mujeres que se lanzan a conquistar el sector del sushi en Japón, una industria predominantemente masculina en la que tienen que combatir la falacia de que la biología femenina no las hace adecuadas para prepararlo. Y es que las leyendas urbanas que rodean a la escasa presencia de las chefs de sushi son muchas, siendo una de las más extendidas la concentración de calor en las manos de las mujeres que hace que el arroz quede pegajoso al moldearlo, hecho refutado científicamente. Para Yoshiaki Yuki Shizui, gerente y vicepresidenta del local Nadeshiko Sushi de Tokio, único establecimiento de este tipo en Japón, regentado exclusivamente por mujeres, las personas que esgrimen estas quimeras lo único que hacen es impedir el crecimiento de esta industria. Comparar las diferencias entre varones y mujeres no tiene sentido. Creo que no es bueno porque impide que el negocio del sushi crezca. Aunque el sector ha evolucionado mucho y las mujeres son fácilmente contratadas en locales de comida rápida y a tiempo parcial, cuando Shizui abrió sus puertas en 2010 no había nada parecido y muchos se mostraron escépticos, y cuenta que todavía hoy hay quien pone en duda su destreza por ser mujer. El gobierno de Uganda, en el este de África, ordenó un despliegue militar con el objetivo de proteger a los empresarios chinos en el país. Las agresiones y robos contra los negocios de los ciudadanos asiáticos aumentan cada día. Por eso consideran necesaria la intervención militar. El informe es de nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle. El hotelero chino Yu Bin lleva 15 años en Uganda. Bin afirma que en todo este tiempo el gobierno de Uganda le ha garantizado la seguridad de su negocio. El presidente Museveni prometió que si llegas a Uganda y abres una fábrica donde pueden trabajar muchos ugandeses, eso significa que estás ayudando a Uganda a desarrollarse y no tendrás que preocuparte de la seguridad de tu fábrica. Pero no todos los chinos en Uganda han tenido la misma experiencia que Bin. La policía afirma que los robos en empresas chinas han aumentado. Por ello, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha pedido la intervención militar. Ha habido amenazas de criminales hacia nuestros inversores. Esto es inaceptable. Y estamos tomando medidas para que los inversores nacionales e internacionales estén protegidos. Nuestros amigos chinos se mostraron preocupados y hemos actuado. Museveni sabe que los chinos han creado muchos empleos en Uganda y no quiere decepcionarlos. Estoy muy contento de que el gobierno chino nos ayude. No deberían ser los emprendedores chinos los que se preocupen por Uganda, sino que Uganda debería mirar por ellos. Hay más de 50.000 chinos viviendo en Uganda. Muchos trabajan en el sector de la construcción con subvenciones de su gobierno. Otros están en el comercio y la manufacturación y chocan a menudo con los locales, sobre todo por sus negocios minoristas. El despliegue militar está pensado para frenar los robos, pero también podría servir para proteger a los chinos de las agresiones de algunos locales hostiles. Vamos así a la última pausa aquí en la tarde fin de semana. Ya regresamos con más. Quédese. CST en la tarde fin de semana. Saludamos a esta hora a Chadia Rujana, quien tiene toda la información de ciencia, salud y tecnología. Chadia.
Hola Carlos, qué bueno saludarte en este fin de semana. Empezar hablando de la NASA porque te cuento que está imparable. Y es que después de hacer historia con la misión InSight, la Agencia Espacial Estadounidense nuevamente realiza algo sorprendente. En esta oportunidad, la protagonista fue la sonda OSIRIS-REx, que llegó al asteroide Bennu para estudiarlo. Vean esta hazaña. La Agencia Espacial Estadounidense NASA está finalizando el año con grandes logros. Luego de aterrizar con éxito en Marte InSight, ahora la sonda OSIRIS-REx, luego de casi 27 meses de viaje espacial, llegó con éxito al asteroide Bennu este lunes 3 de diciembre. We have arrived. Primero empezará a inspeccionar, a mapear a Bennu, navegando cerca para finalmente tocar su superficie durante 5 segundos con el fin de obtener una muestra. Será entonces cuando comience su viaje de regreso a la NASA con esta preciada carga en marzo de 2023. Esta es una misión maravillosa. Es la tercera misión de este tipo. Una misión para ir al asteroide Bennu, traer una muestra, regresarla a la Tierra. El asteroide Bennu tiene isótopos, minerales y químicos del primer sistema solar. Bennu es un asteroide primitivo rico en carbono que podría contener los precursores químicos del origen de la Tierra y los océanos de nuestro planeta. De aquí la importancia del estudio de su composición, ya que la NASA sospecha que el asteroide lleva sin sufrir cambios al menos 4.500 millones de años y su composición sugiere que es rico en moléculas orgánicas. Tras su encuentro de hoy, la nave hará un total de 5 pases sobre el Polo Norte, el Ecuador y el Polo Sur a una distancia de 7 kilómetros de Bennu, maniobras que se extenderán por alrededor de 20 meses. Los principales objetivos científicos de esta fase preliminar, según la NASA, son, entre otras cosas, estimar la masa del asteroide y generar un modelo de la gran roca de forma global a una resolución de 75 centímetros. Los primeros meses de exploración, OSIRIS-REx realizará 2 acercamientos al asteroide para recoger la muestra. Para esta maniobra, utilizará un instrumento llamado TANGSAM, un brazo articulado en la nave espacial con una cabeza redonda en el extremo que podrá recolectar un mínimo de 60 gramos y un máximo de 2 kilos de material. NASA asegura que es importante este acercamiento con Bennu porque si bien ayudará a entender a otros asteroides y su composición, será de gran ayuda para entender cómo se comporta un asteroide que pase relativamente cerca a la Tierra y se encuentre dentro de la catalogación de potencialmente peligroso, aunque esto no represente ningún peligro para la Tierra. La agencia informó que la posibilidad que Bennu pueda estrellarse con la Tierra es prácticamente nula. Sin embargo, dijo que para el año 2135 el asteroide se acercará a la Tierra, posiblemente incluso más cerca, entre el año 2175 y 2195. Y a continuación les traigo una historia esperanzadora, pues en Australia se realizó el primer implante de mandíbula impreso en 3D, una nueva demostración de cómo la tecnología se está implementando con éxito en el área de la medicina, sobre todo en implantes utilizando esta forma tan económica y práctica como lo es la impresión en 3D. Vean la historia. Yo solo quiero poder salir a la calle y que la gente no se me quede mirando, esa es mi meta. Este es el deseo de Anelia Maidburg, quien fue sometida en un hospital australiano a un implante de mandíbula. Este es un procedimiento realmente inusual, ya que esta parte del cuerpo fue totalmente impresa en 3D y cubre el 80% del área que fue removida debido a un agresivo cáncer. Ellos me retiraron la mayor parte de la mandíbula superior, solo tengo 2 dientes en cada lado, quitaron una parte del labio y una parte de la estructura de la nariz. El hecho de que podamos imprimir en 3D un marco para darle algunos dientes va a ser devolverle su calidad de vida. Maidburg fue sometida a una cirugía de 5 horas y largas visitas al dentista para implantar la mayoría de los dientes faltantes en un marco de titanio que también fue implantado en su rostro. Oh, wow, el color es increíble. Para poder realizar la cirugía, los médicos implantaron piel del antebrazo de Maidburg para rellenar su labio. No puedes creer la diferencia, en realidad se ve normal. Tras el éxito de la intervención, la joven de Melbourne ha asegurado que el implante ha cambiado su vida y que ahora puede disfrutar de salir a comer con amigos y también disfrutar de una buena hamburguesa.
Y seguimos hablando de éxitos médicos. Ahora les mostraremos a una bebé que nació gracias a que su mamá recibió un trasplante de útero de una donante fallecida. La niña, que está completamente sana, cumplirá próximamente 1 año de vida. Los trasplantes de útero de cadáveres están ofreciendo resultados en Brasil. El médico Wellington Andaus trabajó en sus investigaciones y logró realizar estos procedimientos de forma exitosa. No solo el trasplante que se logra hacer, sino que además, a partir de este, los pacientes logran dar a luz bebés sanos y salvos. Así lo advirtió Andaus. Después del trasplante, tan solo 15 meses después, dio a luz a una bebé, aquí en el Hospital de las Clínicas, una niña sana que está a punto de cumplir 1 año. La concepción a través de estos trasplantes conllevan una preparación necesaria que incluye una visita al doctor Mats Brandstorm, responsable del desarrollo de esa técnica en Suecia, país donde se produjo además el primer parto a partir del trasplante uterino de donante vivo en el 2013. Todos fueron muy solícitos en Suecia. Brandstorm, el doctor responsable por el programa, nos presentó la psicóloga, nos dijo los protocolos de atención al paciente. Nuestra psicóloga que atiende a los pacientes trasplantados se involucró y atendió a todas las pacientes que se interesaron. Entonces hubo atención psicológica antes y después. Eso es muy importante. Ahora se abre paso al debate ético sobre esta modalidad, que brinda opciones a estas parejas que quieren tener hijos y que por alguna razón no pueden, así como en la función social de los donantes de órganos que al morir esperan ayudar a las personas que los necesitan. Bien, Carlos, esto ha sido todo por el momento. Gracias y los veo próximamente con más información de ciencia, salud y tecnología. Hasta entonces. Y esto es lo más trinado esta semana. Comenzamos con una conmovedora carta de Navidad de una niña que despertó una ola de solidaridad en redes sociales. El escrito dice textualmente: querido Santa Claus, algunos tal vez no crean en ti, pero yo sí. Algo que realmente quiero para Navidad es un trasplante de riñón para mi hermano mayor. Por favor. Ahí cierro las comillas. La carta fue dejada en el buzón de una tienda en Carolina del Norte. Aún continúan en la búsqueda de la pequeña Caitlin para ayudarle a cumplir su deseo. Ojalá que pueda hacerse realidad. Y el parecido de esta zarigüeya con Pikachu fue tendencia en Twitter. El extraño color amarillo de su pelaje hizo que internautas la bautizaran con ese nombre. El animal fue encontrado por los servicios de rescate de la vida salvaje de Australia, quienes la trasladaron inmediatamente a una clínica veterinaria en Melbourne para que reciba un cuidado especial. Según informó el medio de comunicación de Age, su color se debe a una mutación genética producida por bajos niveles de melanina, lo que hace que su pelaje, en vez de color café, se vea color amarillo. Y el lanzamiento del nuevo álbum de Coldplay, Live in Buenos Aires, despertó el sentimiento de miles de seguidores de quienes se confesaron que lloraron y rieron con cada una de las canciones. El disco, que fue grabado en una gira en el año 2017, incluye 24 temas musicales, entre ellos un cover de música ligera de Soda Stereo en homenaje a Gustavo Cerati. Y el Día de las Velitas en Colombia fue tendencia. La tradicional festividad da inicio a la Navidad y se celebra en nombre de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Los creyentes se piden deseos en una noche mágica en la que esperan que sus anhelos se hagan realidad para el año entrante. Otros realizan un ritual para limpiarse enérgicamente y compartir entre familia y amigos. Y con las velitas colombianas llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y @CESánchezM. Hoy los dejo